Bien, ¿pueden escucharme? Sí, señor. Señor. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. En la sesión de hoy, que es una sesión corta de 1 hora, yo quiero tratar de formalizar o sistematizar la discusión que estábamos teniendo la sesión anterior. Si ustedes recuerdan bien, la clase del martes, nosotros, o casi toda la clase se centró en clarificar conceptualmente qué entendemos por velocidad y qué entendemos por aceleración. Y la idea general es que esos dos conceptos son magnitudes vectoriales y que al ser magnitudes vectoriales debemos darle una interpretación a la magnitud y a la dirección de cada uno de esos conceptos. Y ese ejercicio lo hicimos con la velocidad. Y entonces, resumiendo un poco, cuando uno habla de la velocidad, su magnitud corresponde, y es precisamente lo que estoy, o lo que aparece ahí, su magnitud corresponde a la rapidez del objeto, es decir, qué tan rápido se está moviendo, y su dirección corresponde a la dirección de movimiento, es decir, hacia dónde se está moviendo la partícula naturalmente en un instante de tiempo específico. E intentamos hacer el mismo ejercicio con la aceleración y la manera en que logramos enfocar eso fue relacionando la aceleración con la fuerza, teniendo en cuenta los preceptos de la segunda ley de Newton. Entonces, la aceleración como vector representa, una vez se haya multiplicado por la masa, la magnitud y la dirección de la fuerza que se ejerce sobre la partícula en un instante de tiempo específico. Ese de alguna manera es el resumen de lo que presentamos la sesión de clase anterior. Pero cuando analizamos la aceleración, aparece otro aspecto, y es precisamente el que presento iniciando lo que aparece en pantalla. No sé si todos puedan verlo y leerlo con claridad. Cuando hay una aceleración, esa aceleración implica o causa un cambio en la velocidad de la partícula. Es decir, cuando hay fuerza, hay aceleración, y cuando hay aceleración, la velocidad de la partícula va a cambiar. Lo que sucede es que ese cambio se puede presentar en dos formas. Una es que cambie la magnitud de la velocidad y otra es que cambie la dirección de la velocidad. Y entonces lo que vamos a hacer hoy, o lo que quiero discutir hoy, es la manera como nosotros podemos medir bajo ciertos parámetros esos cambios o ese efecto de la aceleración en el cambio tanto de la magnitud como de la dirección de la correspondiente velocidad. Y los objetos o conceptos que representan ese cambio es lo que llamamos las componentes de la aceleración. Entonces, la idea es que cuando uno va a analizar la aceleración, hay dos componentes. Cuando hablo de componente acá, no lo digo en el sentido de las tres componentes que tiene el vector, sino me refiero a dos conceptos o dos aspectos particulares de la aceleración que representan el efecto de la aceleración sobre la velocidad. Esas dos componentes son lo que se conoce como las componentes tangencial y normal de la aceleración.
Y lo primero que vamos a tratar de clarificar es el cálculo, y para ello de pronto voy a tener que hacer un poquito de zoom sobre las fórmulas, el cambio perdón, el cálculo de esa magnitud o de ese cambio que representa la aceleración en cada uno de los aspectos. Permítanme, hago un pequeño zoom. En las fórmulas, para que solo aparezcan las fórmulas, porque me parece fundamental que ustedes tengan esas fórmulas, que las puedan ver con total claridad. Yo creo que ahí se ve muchísimo mejor. Entonces, la componente tangencial de la aceleración se calcula a partir de esta expresión que estoy sombreando ahí. Quiero que miremos con cuidado a qué hace referencia esa expresión o fórmula que les estoy mostrando. Cuando yo tengo la velocidad y la aceleración en un instante de tiempo t, esas dos magnitudes son magnitudes vectoriales, es decir, son dos vectores. Como son dos vectores, yo puedo calcular el producto punto entre esos dos vectores. No sé si ustedes están familiarizados con ese concepto del producto punto o producto escalar entre vectores. Sí, todos conocemos esa expresión, producto punto entre vectores. Bien. Entonces, la idea de la fórmula es que, o de una de las fórmulas, para calcular la componente tangencial de la aceleración, es que yo hago el producto punto entre la velocidad y la aceleración, y a ese producto punto lo voy a dividir por la norma del vector velocidad. Esta norma del vector velocidad es lo que la clase pasada nosotros llamábamos la rapidez. Entonces, dicho de una manera muy simplificada, la componente tangencial de la aceleración corresponde al producto punto entre la velocidad y la aceleración dividido sobre la rapidez de la partícula. Esta es una fórmula que no representa mayor misterio, pienso yo, y ahorita la vamos a ejemplificar y vamos a ver cuál es la idea detrás de esa fórmula. Pero hay otra segunda forma de calcular la componente tangencial y ustedes podrán escoger la que les sea más cómoda. Yo les voy a mostrar ahorita las dos formas de calcular esa componente tangencial. Ustedes decidirán cómo prefieren manejarla. Y la segunda forma para calcular la componente tangencial es cogiendo la función de rapidez y derivando esa correspondiente función. Es decir, como la rapidez es una función que depende de la variable t, yo puedo calcular la derivada y a partir de esa derivada obtendría también la componente tangencial. Entonces nosotros tenemos dos formas, y de hecho hay muchísimas más, pero a mí me parece que estas dos formas o fórmulas son las más simplificadas para calcular esa componente tangencial. Esa componente tangencial es la que representa el efecto de la aceleración sobre la magnitud de la velocidad. Es decir, esta componente es la que me dice si la rapidez cambia o no cambia en el movimiento de la partícula en un instante de tiempo determinado, porque vamos a ver, y yo creo que esto es relativamente claro acá, que todo eso depende del instante de tiempo. Es decir, la componente tangencial me da en términos de t si yo quiero determinar esa componente tangencial
en un instante de tiempo específico, pues yo simplemente evalúo esa componente tangencial en el instante correspondiente. Entonces, eso es lo que corresponde a la componente tangencial. Con respecto a la componente normal, que esa es la que determina el cambio en la dirección del movimiento, es decir, esa componente normal es la que me dice si en la partícula hay o no un cambio en la dirección hacia la cual se está moviendo. Es decir, esta es la que me dice si la partícula gira, no gira o permanece en línea recta. Esa componente normal también hay muchísimas formas de calcularla y si ustedes revisan la literatura van a ver un montón, pero la más simplificada es esta fórmula que estoy mostrando acá. Además que es una fórmula que se parece mucho a la fórmula que tenemos para la componente tangencial. En esta fórmula, la idea es que vamos a coger otra vez la velocidad y la aceleración y vamos a multiplicarlas, pero ahora ya no es con el producto punto, sino que ahora es con el producto cruz. El producto cruz, que espero que ustedes conozcan, es una operación entre dos vectores y el resultado del producto cruz es otro vector. ¿Sí están ustedes familiarizados con ese producto cruz? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han trabajado? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo hago el producto cruz entre estos dos vectores. Como eso me da como resultado un vector, yo le puedo calcular la norma a ese vector, es decir, al resultado del producto cruz, y a esa norma la divido sobre la norma de la velocidad, es decir, la divido sobre la rapidez. Y cuando yo he calculado esto, nuevamente, la expresión depende de la variable t. Si yo quiero encontrar esa componente en un instante de tiempo específico, simplemente evalúo la componente normal en el instante donde lo quiero calcular. Esa es la estructura algebraica y operativa de esas dos componentes. La componente tangencial la puedo calcular con esta fórmula o la puedo calcular derivando la función de rapidez. La componente normal la puedo calcular a partir de esta fórmula. ¿Sí es más o menos clara la idea hasta aquí? Sí, profe. ¿Para todos? ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo, pues. Entonces permítanme ejemplificar. Voy a tomar una función, bueno, aquí aparece otra vez la fórmula. Voy a tomar una partícula y supongamos que conozco su función de posición. En este caso, la función de posición que vamos a escoger es, por ejemplo, la función t al cuadrado más 1, t a la 4 y t más 2. Es bastante claro a partir de las fórmulas, y me las voy a copiar por acá, para que las tengamos presentes. Es bastante claro que para aplicar esas fórmulas necesitamos conocer la velocidad y la aceleración de la correspondiente partícula. Entonces, para calcular las componentes de la aceleración, lo primero que debemos hacer es calcular la velocidad y la aceleración. Esa velocidad y esa aceleración naturalmente la obtenemos a partir de la función de posición, simplemente derivando. Entonces, esta sería la función de velocidad y esta sería la función de aceleración. Si estamos todos de acuerdo con esas funciones
o si es claro de dónde salieron esas funciones de velocidad y aceleración que estoy presentando ahí. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Y entonces, una vez tenemos eso, para calcular la componente tangencial y la componente normal, simplemente aplicamos las correspondientes operaciones. Entonces, miren que la componente tangencial me dice, coja la velocidad y haga el producto punto con la aceleración. Ese producto punto, que espero que ustedes recuerden cómo se calcula, me da como resultado esta expresión de arriba. Y abajo voy a calcular la norma de la función de velocidad. La norma de la función de velocidad, que es lo que llamamos la rapidez, corresponde a esta expresión que tengo aquí abajo. Quiero que se den cuenta que en este caso estamos calculando o aplicando esta fórmula en general para la variable t. Es decir, estamos encontrando la componente tangencial para cualquier instante de tiempo. Si yo quisiera hacer este ejercicio en un instante de tiempo específico, yo puedo, una alternativa es, cojo esta expresión y la evalúo en el instante de tiempo, o la otra alternativa es, primero evalúo la velocidad y la aceleración en el instante de tiempo específico y luego hago esta fórmula, pero sobre ese vector específico. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, la componente tangencial en el instante 2, una forma sería coger esto y evaluarlo en 2, o la otra es coger la velocidad y la aceleración y evaluarlas en 2 y luego aplicar la correspondiente forma. En cualquier caso, al evaluar en un instante de tiempo específico, va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí es claro el resultado de esta expresión, cómo se obtuvo? ¿O hay algún pedazo de ese resultado que no sea claro para alguien? Levante la mano el que tenga alguna duda o que no sea claro por qué el resultado de la componente tangencial nos dio esta expresión de acá. Levante la mano, por favor. Profe, qué pena, ¿será que puede subir un momentico al enunciado? Es que no alcancé a copiar bien todo el ejercicio. Listo, pues. Mientras ella copia, y los demás de pronto también. ¿Sí es claro lo que se hizo ahí o está muy extraño? Listo, profe, ya, gracias. Listo. Si es clara, primero quiero mirar esta cuenta. Si es clara, ¿cómo se obtuvo? Si es claro la operación, las operaciones que se realizaron ahí. Sí, señor. Sí, profe. Yo creo que todos estamos familiarizados con el producto punto entre vectores. Por eso yo no entro como a profundizar, pero menciono brevemente, para calcular el producto punto entre dos vectores, multiplico componente a componente y luego hago la suma entre esas componentes. Por eso este resultado me dio esto que estoy mostrando aquí. Bien. Con respecto a la componente normal, la estructura es la misma, es decir, la estructura de hacer la operación. Cojo la velocidad, hago el producto cruz con la aceleración. Espero que todos tengamos claro cómo se calcula el producto cruz. En el curso de álgebra lineal a uno le explican ese proceso. Se puede ver de varias formas. Hay una fórmula o hay un esquema utilizando determinantes para calcular el producto cruz. Espero que lo tengan claro y que si no, pues revisen ese cálculo, revisen cómo se calcula. En este caso, el producto cruz de estos dos vectores me dio este vector de acá.
por favor verifiquen que efectivamente el producto cruz esté bien calculado. Luego calculo la norma, o bueno, eso va dentro de una norma, y esa norma la divido también por la rapidez de la partícula, es decir, la divido por la norma de la velocidad. Y naturalmente, esta norma de aquí arriba también hay que calcularla, y el resultado es, este resultado de acá, es precisamente la componente normal de la aceleración. Un pequeño comentario: cuando uno trabaja con curvas planas, es decir, cuando uno trabaja con funciones vectoriales donde la tercera componente es 0, para poder calcular el producto cruz es necesario que el vector tenga 3 componentes. Entonces, en ese caso, para el cálculo del producto cruz, ahí sí le ponemos la tercera componente 0 y hacemos el producto cruz con las 3 componentes que debe tener. Es decir, si por ejemplo a mí me toca trabajar, me devuelvo, no sé dónde tenía un ejemplo en 2 componentes. No sé dónde lo tenía. Pues no, aquí lo puse con las 3. Pero si por ejemplo yo hubiera cogido, les dijera, esta es la función de posición, para poder desarrollar todo ese proceso, en el producto cruz especialmente, toca meterle la tercera componente 0, porque el producto cruz, si ustedes lo recuerdan bien, solo se puede calcular con vectores de 3 componentes. Entonces, en el caso de las curvas planas, se le pone el 0 al final. En este caso, pues ya no venía con 0, entonces ahí están todas las 3 componentes que necesitábamos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí cómo se calculó? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud? Si la tiene, por favor, levante la mano y trataré de aclarar lo que sea necesario de aclarar. Revisen, por favor, las operaciones que hicimos y me dicen si están de acuerdo o si hay algún cálculo que me haya equivocado. Revísenlo ustedes, ustedes mismos hagan las cuentas del producto punto, del producto cruz, y me dicen si estamos de acuerdo o no. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Listo. Yo les había dicho a ustedes que hay otra forma de calcular la componente tangencial. Permítanme mostrarles para que ustedes vean si les parece más conveniente o no. Otra forma de calcular la componente tangencial. Les muestro porque ustedes tienen el derecho a conocer por lo menos las formas más básicas de este proceso. De acuerdo a lo que habíamos dicho arriba, la otra forma de calcular la componente tangencial es calculando la derivada de la función de rapidez. Entonces, miremos cómo funcionaría en este ejemplo. La función de rapidez, o lo que se conoce como la función de rapidez, y no olviden que la rapidez es simplemente la norma de la velocidad, la función de rapidez es esta que estoy mostrando acá. Esta es la función de rapidez, la norma de la función de velocidad. La derivada de esta función, y tengan en cuenta que es una función de una sola componente, entonces aquí la derivada solo va a tener una componente, sería, y aquí es donde entra su amplio conocimiento del proceso de derivación, sería, y miren lo siguiente, voy a mostrar rápidamente la derivada de esto, es lo mismo que poner esto a la 1/2, entonces sería 1/2, todo lo que está dentro a la menos 1/2, a ver si lo puedo copiar
solo lo que está dentro de la raíz. Hay que escribirlo. Esto elevado a la menos 1/2 multiplicado por la derivada interna, simplemente la misma regla de la cadena de toda la vida. Perdón. Y esto sería 8t más la derivada, esto es 16t a la 6, eso bajaría el 6, sería 6 por 6, 36, más 96t a la 5. Y esta sería también la componente tangencial de la aceleración. Yo creo o esperaría que para todos sea claro, y si no lo es, me dicen, que esto que me dio acá es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Es exactamente igual. Es decir, esta es otra forma de calcular la componente tangencial de la aceleración. Yo no voy a venir a decirles a ustedes cuál es más fácil o no, las dos me parecen pues con los mismos detalles. No sé cuál será más sencilla o no. Lo que sí es cierto es que en la componente tangencial calculada de esta forma, cuando lo quiero evaluar en un instante de tiempo específico, primero, o sea, puedo reemplazar primero y luego aplicar la fórmula. En este caso, no. En este caso, primero tengo obligatoriamente que calcular la derivada de la rapidez y ahí sí tendría que reemplazar en el instante en que yo quisiera. Es decir, en el caso en que yo quiera calcular la componente tangencial en un instante de tiempo específico, por ejemplo en t igual a 2 o t igual a 3, con esta fórmula puedo primero reemplazar y luego aplicar la fórmula. En el caso de esta otra forma, primero obligatoriamente tengo que calcular la derivada de la rapidez y ahí sí evaluar en el instante. Porque si me pongo a reemplazar de una vez en t, en este momento, pues la derivada siempre me daría 0. Porque entonces acá me daría una constante y la derivada sería 0. Entonces, en este caso no tendría ningún sentido reemplazar primero y luego derivar. En este caso, sí puedo reemplazar primero en la velocidad y la aceleración y luego aplicar la correspondiente. Pero esta es otra manera de calcular la componente tangencial. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Quiero ver qué tan claros estamos. Permítanme un segundo. Debo tener por aquí abajo un ejercicio. Aquí calculé el producto cruz utilizando la fórmula, que es como, digamos que uno de los esquemas más sencillos. Hay una fórmula para el producto cruz. Recomiendo que la revisen. Creo que hay otra fórmula, no sé si lo hice también ahí. Ok. No. Aquí tendríamos estos ejercicios. Entonces yo quiero, para ver qué tan claro fue el funcionamiento, creo que en estas no es tan complicado. Miren que aquí hay curvas planas, curvas donde la tercera componente es 0, y ahí pongo el 0, precisamente para poder hacer el producto cruz que vendrá después. Entonces yo quiero, para ver qué tan claro es, para ver qué tan ágiles son con estos procesos, si quieren les traigo las fórmulas acá. Quiero, por favor, que me calculen la componente tangencial y la componente normal. Voy a ver si disminuyo esto para que quepa todo. No puedo. 14 estará bien. 14 estará bien. Quiero que, por favor, me calculen esas componentes para estas funciones que estoy presentando aquí.
¿Sí es claro para todos cómo funciona? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? No, profe. Listo, pues. Entonces, por favor, calculen. Por el momento me voy a centrar en lo operativo. Ya después, si nos alcanza hoy, si no la próxima clase, entramos a una interpretación de estos componentes tangencial y normal de la aceleración, aunque digamos que ya la interpretación la presenté, la componente tangencial representa el cambio en la rapidez, la componente normal representa el cambio en la dirección del movimiento. Pero si no alcanzamos hoy, la próxima clase les mostraría ejemplos para que veamos cómo interpretar esa información. Entonces, por favor, calculen eso que estoy pidiendo y ya en unos minutos les preguntaría por lo menos los primeros de estos ejercicios.
¿Cómo vamos? Yo voy en el segundo, profe. Listo. ¿El primero estuvo complicado? No, pues no tanto. Ok, no tanto. O sea, si hubo alguna complicación o hubo algún aspecto raro con ese ejercicio. No, no, profe. Voy a utilizar la fórmula para el A sub t. Lo que les digo, si ustedes prefieren hacerlo derivando la función de rapidez, maravilloso, de pronto les parezca mejor. Yo sí estoy acostumbrado a calcularlo de esta forma, entonces por eso es que casi siempre lo hago así. La función de velocidad y la función de aceleración yo creo que no tienen ningún misterio. Y pues esto queda la norma de la velocidad, que sería 1, 2, t y 1. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Con lo que estoy escribiendo del primer ejercicio? ¿O alguien le dio diferente? Sí, profe, de acuerdo. Y pues a la hora de calcular, esto rápidamente da, esta es sencillita, daría 4t, y aquí abajo sería la raíz de 4t al cuadrado más 2. Entonces me corrijan si le embarré. ¿Sí me quedó bien o no? Sí, profe. Yo hago aquí arriba la recomendación que traten de simplificar la expresión, porque a la hora de utilizar estas expresiones es más cómodo si está simplificada. Naturalmente no es una exigencia, pero si se pueden simplificar, en este caso creo que no se le puede hacer ninguna simplificación. Pero si se puede simplificar, pues yo recomiendo que en la medida de lo posible traten de hacerlo. Y pues, ¿alguien me iba a decir algo, perdón? Listo, pues. Y en el caso del A sub n, para que verifiquen si efectivamente está bien o no. En el caso del A sub n, aquí en vez de un punto va una cruz. ¿Dónde tengo? Aquí está mi cruz. Esto va dentro de una norma. Y pues el cálculo, pues la parte de abajo va a dar exactamente lo mismo que arriba, porque es lo mismo, es decir, es la rapidez. Y la componente normal, la parte de arriba, perdón, el producto cruz, permítame primero calculo el producto cruz a ver si estamos de acuerdo o no, y a ver, no ahí me haya equivocado yo al calcularlo. A mí me da esto menos 2, coma 0, 2. Eso me dio a mí el producto cruz. ¿Les dio lo mismo o no? Sí, profe. Exactico, exactico, ¿no? ¿Alguien tuvo problemas con el producto cruz? ¿Le dio diferente? ¿No le dio? Todos saben de lo que estoy hablando cuando digo producto cruz, ¿cierto? Se ven álgebra lineal. Si acaso alguien no sabe de qué le estoy hablando, en álgebra lineal a uno le explican esa operación. Si no, pues de todas formas la definición de producto cruz está en todo lado. Esto sería raíz de 8 sobre
la raíz de 4t al cuadrado más 2. Pues digamos que esta yo creo que no tendría ningún problema. De hecho, y pues yo les pido por favor que sigan mirando los demás ejemplos, pero de hecho ustedes se pueden dar cuenta que la parte operativa de estas componentes no tiene ningún misterio. Es simplemente aplicar la fórmula y hacer los cálculos correspondientes. Vuelvo e insisto que en el caso de la componente tangencial hay dos maneras de calcularla. Pueden usar la que más cómoda les quede. Hay algunos que dicen, no, yo prefiero derivar la función de rapidez porque es que yo me demoro menos derivando que calculando el producto punto. En ese caso, pues maravilloso. Otros dirán, no, yo prefiero esta fórmula porque pues no hay que como que volver a derivar lo que ya había derivado, sino pues ya directamente la fórmula me lo da. La decisión de cada uno de ustedes. Pero en cualquiera de los dos casos, la componente tangencial y en general cualquiera de las componentes operativamente no trae ningún misterio. Yo les decía a ustedes la vez pasada que en esta parte, por lo menos en esta primera parte de funciones vectoriales, lo operativo es lo más fácil. Claro, naturalmente siempre y cuando uno sepa derivar y posteriormente integrar. Pero por ese lado no va a haber ningún misterio. Aquí la parte fuerte es la parte interpretativa y sobre eso yo centro mucho de mis exposiciones. La vez pasada duré 2 horas hablando de algo conceptual e interpretativo, donde no metí casi que ninguna fórmula, por decirlo de alguna manera. Porque esa es la parte realmente importante para ustedes, que estas cuentas que estamos haciendo les sirva para interpretar y solucionar algún problema en el contexto del movimiento de partículas. Esto del movimiento de partículas puede parecer muy lejano, decía ustedes en algún momento que esto puede parecer como que no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no somos físicos, ni mucho menos, como para estar interesados en un problema físico, pero es que de movimiento de objetos, de establecimiento de partículas, de establecimiento de velocidades, aceleración, están llenos los problemas de la ingeniería y de otros campos del conocimiento. Entonces, quiero que ustedes vean la utilidad de este tipo de conceptos, que no piensen que simplemente es un requisito ver este curso, sino que realmente ustedes vean para qué les puede servir. Y para poder ver eso, hay que tener claridad sobre la interpretación de los conceptos que nosotros vayamos discutiendo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? profe. Sí, profe. Listo, pues. Creo que el tiempo se nos acabó, lastimosamente no alcanzo, creo yo, que a revisar algún otro ejemplo. Entonces, o algún otro ejercicio, perdón. Por favor, revísenlo, si tienen problemas me comentan. Y la próxima clase también va a ser una clase centrada fundamentalmente en la parte interpretativa de estos conceptos y de otro tipo de ideas que emergen en el fenómeno del movimiento de partículas. Entonces, si no hay ninguna inquietud, nos veríamos el martes. Les agradezco mucho por su atención y su tiempo y que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, perdón. Gracias, Que estén profe. muy Hasta bien. luego.